Si tuviera que titular la charla de esta tarde, la llamaría 40 días. 40 días. Voy a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Dice: Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Capítulo 7, versículo 1. Después el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Capítulo 8, versículo 4. Y a los 17 días del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes 10, y el día primero del mes 10 quedaron al descubierto la cima de los montes. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió al arca donde estaba él, porque las aguas aún cubrían la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca, y al atardecer la paloma volvió a donde él estaba, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todavía esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, pero ésta ya no volvió a donde él estaba. Versículo 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Versículo 18. Salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 20. Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar justo. Dios bendiga su palabra. Un diluvio puede representar momentos de prueba difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, donde nos puede parecer que todo perdió su control, hasta que Dios mismo perdió su control. Como que Dios mismo se alejó de nosotros y parece que todo se nos viene encima y las aguas nos tapan. Hoy quiero hablar a todos los que por alguna razón se sienten encerrados, no solo por paredes físicas, no solo por rejas, sino por situaciones ante las cuales no ven ninguna salida. Quizás no veas ninguna salida, te veas encerrado. Hoy les quiero hablar a aquellos que se preguntan: ¿cómo salgo de esta situación? Hoy les quiero hablar a los que están desesperados y desesperanzados, que no ven la salida, que ven una nube negra, que dicen: las aguas me taparon y no sé cómo seguir. Puede ser que enfrentes un despido laboral, o como algunos amigos míos que están con poco trabajo, ha mermado el trabajo. Puede ser que estés endeudado, hayas contraído deudas de tarjeta y no sabes cómo pagar, que tengas problemas familiares con tu pareja, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa. O descubriste, qué triste, descubriste lamentablemente que te fueron infiel, que te traicionaron, y estás viviendo una separación, estás viviendo un divorcio, o seas adicto a alguna droga o algún vicio. Ni que pensar en aquellos que están atados por la pornografía, o lo estafaron, o te cayó un juicio, o una enfermedad aparentemente incurable, o la muerte llegó de una manera imprevista y ese ser querido ya no está más con vos. Te sentís encerrado, decís: ¿cómo sigo? No tengo fuerzas, me tapó el agua, este diluvio que vino yo no me lo esperaba.
¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles son las posibles razones? ¿Por qué digo esto? Porque las cosas no pasan porque sí. A veces hay explicaciones que son lógicas, otras veces no, pero las cosas no pasan porque sí. Yo quisiera enumerar por qué pueden pasar algunas cosas, por qué te pudo haber pasado este diluvio, por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Número 1, a veces la causa de un diluvio es la consecuencia lamentable de nuestros propios pecados. Nos decimos, ¿y esto por qué pasó? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Por qué lo estoy pasando? Y a veces nos hacemos los sonsos, porque sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, y nos hacemos los sonsos. Lamentablemente pensamos que no vamos a cegar lo que sembramos. Sin embargo, la Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto le ocurre a los cristianos y les ocurre a los no cristianos. Es una ley espiritual que está escrita en las Sagradas Escrituras. Nos guste o no, vivimos las consecuencias de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿De cuántos problemas me podía haber librado si hubiera cerrado esta boca más de una vez? ¿Te pasó alguna vez? ¿Cuántos problemas hubiéramos evitado si no tomábamos decisiones equivocadas? Dios es justo, Dios es bueno, es misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la consecuencia la vamos a tener que pagar. Dios perdona los pecados, pero nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. A veces la causa de un diluvio sobre nuestras vidas es como consecuencia de nuestros pecados. Yo me acuerdo cuando era niño, me gustaba jugar a la lucha. Y jugaba con mi primo Eduardo a la lucha, ahí en el patio de casa. Y mi mamá decía, cuidado con las macetas, van a romper las macetas. Y jugábamos y tironeábamos. Y Eduardo no quería perder. Entonces un día agarró y estábamos ahí luchando y me empujó con tanta mala suerte que mi ceja pegó contra el borde de cemento de una maceta. Me abrió la ceja. Y vino el padre. Y Eduardo tuvo su diluvio con el padre. Mira lo que hiciste, le dice. Fíjate lo que hiciste, fíjate la sangre. Y bueno, me tuvieron que dar un punto, me cosieron. Yo lo perdoné. Pedile perdón, decía mi tío, pedile perdón. Y él vino, perdoname, que la sangre en la cara parecía mucho más de lo que era. Pero fue. Yo lo perdoné. El padre lo disciplinó. Pero la consecuencia hubo que pagarla. Me tuvieron que coser la ceja. A veces las situaciones nos llevan a cometer pecados y queremos mirar para otro lado y estamos viviendo las consecuencias de eso que hicimos. Dios es bueno y Dios perdona. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esto que estoy atravesando lo provoqué yo? ¿Esto que me está pasando es por culpa mía? A veces lamentablemente nos mentimos a nosotros mismos. Usamos la mentira como un mecanismo de defensa. Queremos eliminar la culpa. No queremos sentir culpa. No queremos sentir dolor. O no nos queremos sentir responsables de lo que hicimos. Claro, la mentira temporalmente baja el nivel de ansiedad. Temporalmente. Pero es como una bola de nieve que va cayendo. Y para cubrir esa mentira tenés que decir otra mentira. Y llega un momento que la situación se torna insoportable. A veces la mentira está tan bien armada que ni siquiera
somos conscientes de que estamos mintiendo. Y muchos creen que va a haber una solución mágica, cuando lo que hay que hacer hay que confesar la mentira. Y se resuelve el problema. Muchos prefieren vivir un mundo de fantasía y buscan la evasión para solucionar los problemas, cuando la solución es la confesión. Tenemos que afrontar los hechos, sean agradables, sean desagradables, y huir del autoengaño que siempre nos lleva a la falsedad. La causa de muchos diluvios en nuestra vida, o de algunos diluvios, no sé, vos lo sabrás, se deben a nuestros propios pecados. Una vez Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a alguien que quería llevar preso a Jesús. Así lo dice el texto. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Sin titubear, le rebanó la oreja. Y el Señor no le dijo: mira, qué bien lo que hiciste, la verdad que me encanta lo que hiciste, saliste en mi defensa. El Señor tuvo que ir y resolver el problema. Tuvo que ir y pegarle la oreja. El Señor muchas veces repara las cosas que nosotros hacemos mal. Metemos la pata, nos desesperamos, nos angustiamos. Menos mal que Él muchas veces, su bondad y su justicia y su misericordia nos salva. Muchas veces Dios nos saca las papas del horno, pero si las papas se quemaron, nos tenemos que hacer cargo nosotros, no se va a hacer cargo Dios. Número 2. Otra causa posible de tu diluvio es que quizás quisiste hacer justicia propia. Quizás tu intención fue buena, pero te salió mal. ¿Te hicieron mal alguna vez? A mí muchas. ¿Cómo respondiste cuando te hicieron mal? Dijiste: este me las va a pagar. Ahora vas a ver. Voy a esperar el momento. Ahora vas a ver. Y maquinaste cómo vengarse. Buscaste la forma de vengarte. ¿Pero qué dice la palabra en Romanos 12, 17? No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No quieras hacer justicia propia. No quieras hacer justicia propia. Es peor. Yo no sé qué estás viviendo y no sé qué es lo que te hicieron, pero sí sentí claramente que tenía que hablar hoy de esto. No quieras hacer justicia propia. Deja que Dios te defienda. Un día Moisés quiso hacer justicia propia. En Éxodo capítulo 2 habla de esto. Vio que maltrataban a un egipcio, se quiso vengar y lo mató. Y para que nadie lo viera, escondió al egipcio en la arena. Él pensaba que nadie lo estaba viendo, pero a él lo estaba viendo. Lo estaba mirando, lo estaban observando. Siempre hay alguien que nos está observando. Se enteró Faraón. Y Moisés tuvo que salir y se fue a Egipto. Tuvo que huir de Egipto, perdón. Pasaron 40 años. Dios no aprobó lo que hizo Moisés. Lo que hizo le trajo consecuencias a él y consecuencias al pueblo. Él tenía buenas intenciones, pero se le fue la mano. Él quiso defender a los de su pueblo, pero se le fue la mano. Quizás lo que te pasó fue por querer defender a otro ante una agresión, ante un robo, ante un asalto, y se te fue la mano y mataste a alguien. Yo no sé por qué estoy diciendo esto en este momento, pero entendí que tenía que escribirlo y transmitírtelo hoy. Y ahora vos estás pagando la consecuencia de esto.
Déjame decirte que Dios perdona y te saca de la situación, porque Él es bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Y ahora sí me quiero detener en el punto 3. La causa de algunos diluvios no es tu pecado, sino el pecado de otros. Y acá me voy a detener. Noé era un hombre justo. Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Era maduro. Siempre anduvo con Dios. Nunca se apartó. Tenía una conducta intachable. Era un santo. Cuando Pedro en su segunda carta habla de Noé, dice que Noé era un hombre que predicaba justicia, pero no lo escuchaban. En medio de la perversidad de la generación, Noé predicaba, pero no lo escuchaban. Entonces Dios tuvo que mandar un diluvio. Dios lo protegió a Noé del diluvio, pero el diluvio vino igual. Noé no tenía la culpa del diluvio, pero el diluvio vino. El diluvio no vino por él, vino por otros, por los pecados de los demás. Noé no había sido un hombre perverso, engañador, mentiroso, era un santo. Pero Dios tenía que limpiar esa generación. Y dijo, va a venir un diluvio. ¿Tenía la culpa Noé? Noé no tenía ninguna culpa. ¿Qué culpa tengo yo de la pandemia del COVID-19? Yo no tengo ninguna culpa, pero a alguien se le escapó el virus o lo liberó. Yo qué sé cómo es esto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo no lo hice, pero yo, vos, nosotros estamos pagando la consecuencia por el error o el pecado de otros. El coronavirus se liberó, vaya a saber cómo, y ahora pagamos la consecuencia. Vos no tenés la culpa, yo no tengo la culpa, pero estamos confinados, estamos encerrados. Noé no tenía la culpa, pero el diluvio vino también. ¿Qué culpa tenía Noé si era un santo? El diluvio no vino por él, vino por otros. El diluvio vino por los pecados de los demás. El diluvio que viene para otros y por otros, también, lamentablemente, nos llega a vos y a mí. Vino por otros y para otros, pero también te alcanza a vos y me alcanza a mí. La causa de algunas pruebas no es tu pecado, sino el pecado de otros. Otros metieron la gamba y nosotros tenemos que pagar el pato. Esto pasa, es la vida. No es Dios que se ensañó con vos y te dijo, ahora vas a ver, nada que ver. Es el pecado de otros. Vos no hiciste nada. Lo hicieron otros. Y quizás alguien te lastimó, te hirió, te hizo daño, destruyó tu vida, destruyó tu familia, destruyó tus proyectos, destruyó tu todo. Y vos no hiciste nada. Y vos te preguntas, ¿por qué tengo que estar atravesando esto? Si yo no tengo la culpa. Dios te dice, perdónalo, perdónala. Pero vas a tener que vivir con las consecuencias de lo que te hizo. Dios te consuela, Dios te alcanza con su brazo misericordioso, Dios te llena de paz, de gozo, de descanso, derramá tu corazón, recibí el abrazo del Señor. Qué difícil que es vivir una situación de diluvio, más cuando no soy responsable de lo que está pasando. Qué difícil que es expresar lo que uno siente, ¿viste? A veces, yo no sé si te pasó, pero uno a veces le cuesta explicar lo que siente. No sabe ni cómo explicar cómo se siente. ¿Te pasó alguna vez? Que estás en una situación de crisis, de llanto, de angustia por algo que te hicieron y vos no sabés cómo explicarlo porque no lo podés articular, no podés expresar las emociones que te han invadido. Pensá en algún momento difícil de tu vida que pasaste o que estás pasando. A veces no podés
hablar. Noé estaba encerrado también. Noé no estaba en el Royal Caribbean. ¿Viste esos buques que son tremendos, que tienen pileta, sauna, masaje, cine, tienen pista de hielo? No estaba ahí. ¿Sabes dónde estaba Noé? Noé estaba encerrado con animales. Y sabes que Noé no le podía decir: mira, vieja, salgo un ratito a pasear el perro para que haga sus necesidades y lo traigo. No podía hacer eso. El perro hacía las necesidades adentro, el excremento y la orina estaba adentro, y no solamente del perro, sino de todos los animales. ¡Qué asco! ¡Qué horrible! Ahí estaba. No estaba en el Royal Caribbean, Noé. Dios lo cuidó y lo preservó del diluvio, pero la tuvo que pasar. ¿Qué culpa tenía? ¡Ninguna! Viviendo con animales. ¿Te lo imaginás? Por favor. ¿Cómo vivís tu encierro? ¿Cómo vivís tu confinamiento? ¿Cómo atravesás la pandemia? ¿En victoria o con una profunda angustia? ¿Cómo vivía Noé la prueba? ¿Qué culpa tenía Noé de vivir esto si no fue quien lo provocó? Él no provocó nada. Quizá vos te preguntes, lo reitero, ¿por qué tengo que pagar las consecuencias de lo que otro hizo mal en su vida si el pecado, el error lo cometió el otro? No lo cometí yo. ¿Por qué? ¿Estás enojado? ¿Estás encerrada en la situación? Si esto es esta palabra en este momento para una persona, para una mujer, estás encerrada en tu situación. Estás con un dolor tremendo en el alma, decís: ¿por qué tengo que pasar esto? Estás con bronca, desconcertada, con miedo, con depresión, con angustia. Por favor, contá lo que te pasa. Abrí tu corazón con una persona madura, que sea discreta, que no sea chismosa y que te cubra. A veces nosotros solemos dar una visión demasiado exitista de la vida, porque nos avergüenza decir realmente lo que pasamos. Nos avergüenza decir realmente cómo estamos transitando el momento. Tenemos miedo a que nos juzguen, a que no nos entiendan, a que no nos acepten. Algunos se preguntan: a mí me lo han dicho esto. ¿Cómo cuento que mis hijos están en la droga? Me da vergüenza. ¿Cómo cuento que mi hijo está robando? Me da vergüenza. No lo puedo contar. No tengo cara para salir a la calle. ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo cuento que adulteré? ¿Cómo cuento que mi marido me engañó? ¿Cómo cuento que mi hija está embarazada? O que ya no sabe qué hacer para quedar embarazada. ¿Cómo lo cuento? Pasan los años, ya no sé más qué hacer. Me muero de vergüenza. Pero tenemos que abrir el corazón. Tenemos que contar. Tenemos que hablar. Es terapéutico. No maquillemos la situación. A veces en los diluvios de la vida te da ganas de morirte. A veces en los diluvios de la vida te pasa que no querés saber más nada con nada ni con nadie. No querés ni que te hablen. Las aguas te taparon y decís: no puedo más. Llegué al punto límite, llegué al punto de saturación. Yo tengo una palabra que los que me conocen se ríen cuando la digo: basta, basta. Intenté todo, basta, ya no sé más qué hacer. Continúa. ¿Qué pasa durante la prueba? Deja que Dios te consuele. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios te mime. Llorá delante de su presencia. Afirmate en el Señor. De más está decir que en los momentos de prueba los que se acercan son los verdaderos amigos. Es como dijo alguien: los amigos son como los frenos del auto. Cuando los necesitas, están. Otros te abandonan, pero ellos están. Hay gente que te conoce, que te ve en problemas, mira para otro lado. Dios nos libre. Estás en prueba. Estás atravesando una prueba, estamos atravesando una prueba. No podés quizás explicar cómo te sentís. Solo Dios puede explicar.
Pero déjame que te diga algo de parte del Señor. El Señor te consuela en esta hora. Allí en la cocina, en el living donde estás, el Señor te consuela. El Señor te ministra. El Señor te dice: hijo mío, hija mía, yo estoy con vos. No estás solo. No estás sola. El tiempo de prueba va a pasar. De esta también salís. Yo también te saco de esta. Así como te saqué de otras, te saco de esta también. Titulé esta charla 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque Moisés estuvo 40 días en el monte del Sinaí y luego bajó con las tablas de piedra. Cuando los judíos llegan al Sinaí, era una comunidad de esclavos, pero después de 40 días se transforman en una nación para Dios. Y Dios los coge a Moisés y lo usa de una manera tremenda. Esto me emociona. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días ayunando, orando, solo, en el desierto, tentado por el diablo. Y después que se cumplieron los 40 días, los ángeles lo fortalecieron. Salió de la prueba en el poder del Espíritu Santo. Y después de semejante prueba, comenzó un ministerio público, con señales, milagros, prodigios, sanidades. Déjame decirte, después de largos periodos de prueba, Dios te lanza a nuevos desafíos. Decía amén ahí en tu casa donde estás. Después de largos periodos de prueba, Dios te llama y te lanza a nuevos desafíos. 40 días. ¿Saben cuántos días esperó Noé dentro del arca? Aproximadamente un año. 40 días fueron los días del aguacero, pero en el arca estuvo aproximadamente un año. El número 40 tiene un significado muy importante para los judíos, para la Torá y para el Talmud. Para la Torá, la ley, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El número 40 tiene un significado especial para el Talmud. El Talmud es un inmenso código civil y religioso que elaboraron los eruditos hebreos. Para ellos el número 40 en la Biblia no está puesto porque sí. El número 40 representa cambio, transición, renovación, un nuevo comienzo. El número 40 tiene la fuerza de elevarnos espiritualmente. No es algo accidental que Jesús pasó 40 días en el desierto. No es algo accidental que Moisés estuvo 40 días en el monte de Sinaí, ni tampoco es algo accidental que Noé tuvo que estar 40 días bajo las aguas del diluvio, cubierto, pero con lluvia y con aguacero. Después de 40 días, el mundo antiguo quedó purificado del pecado, del libertinaje que corrompía una nación. En las Sagradas Escrituras, 40 es un número que se asocia a las pruebas. Después de los 40 días de prueba que pasó Noé, vino el tiempo nuevo, una nueva etapa. Aleluya. Esto me alegra. Viene una nueva etapa. Después de este confinamiento viene una nueva etapa. Estuviste luchando, encerrado, angustiado, agotado. Después de un tiempo difícil, Dios te fortalece. Vienen nuevos desafíos y Dios te lanza a una nueva etapa. Pasaron los 40 días. Estoy terminando. Llegó el día 41. ¡Oh, Noé! ¡Qué grande! Miró para arriba. Abrió la ventana y miró para arriba. Miró el cielo. La prueba había pasado. Ya está. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo?
Me llama poderosamente la atención. Noé soltó un cuervo. Nosotros no podemos soltar cuervo porque no tenemos cuervo. Pero sí podemos soltar otras cosas. Porque en el tiempo de prueba Dios nos muestra las cosas malas que hay en nosotros. Algunos que comentan dicen que los cuervos representan lo malo. Puede ser, no sé. Me tomo la libertad para alegorizar un poco. Así como Noé soltó un cuervo, vos y yo en las pruebas tenemos que soltar cosas. Así como el cuervo salió del arca, tienen que salir de nuestra vida lo malo. Los cuervos pueden representar aquellas cosas malas que hay que soltar en la vida. La queja, la amargura, el rencor, el resentimiento, el tenerse lástima, los miedos, la angustia, la depresión, las perversiones, los chismes, las calumnias, soltar la pornografía, soltar la culpa, soltar la mentira, el pecado, la droga, soltar la inmoralidad. En el tiempo de prueba, algo cambia en vos y algo cambia en mí. Algo se muere interiormente. En el tiempo de prueba, el grano de trigo cae a tierra y muere. Se muere el orgullo, se muere la altivez. En el tiempo de prueba se valoran más las cosas pequeñas. Después de este tiempo de diluvio, de este tiempo de prueba, Dios elimina lo que no sirve de tu vida y te lleva a una nueva etapa. Lo segundo que hizo Noé fue soltar la paloma. Todos sabemos lo que representa la paloma. La unción del Espíritu Santo. Noé soltó la paloma, nosotros tenemos que soltar la unción sobre los demás. Soltar la palabra ungida, soltar la palabra que bendice, la palabra que alienta, la palabra que da ánimo, la palabra que consuela, la palabra que salva, la palabra que sana, la palabra que conmueve las entrañas. Pero es interesante que la paloma volvió, no encontró lugar donde reposar, tuvo que volver. Noé la volvió a soltar a los 7 días y regresó con una hoja de olivo. A veces soltamos la unción y no pasa nada, o creemos que no pasa nada. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que soltar la unción sobre los demás una y otra vez hasta que veamos el resultado. Si alguien te lastimó, si alguien te hirió, perdonalo, perdonala, bendecilo, seguí adelante. La paloma trajo la hoja de olivo. Ya era el tiempo, Noé estaba listo para salir. Llegó el tiempo, alcanzaste la victoria, saliste de la prueba fortalecido. La comunión con el Espíritu Santo te trajo una victoria nueva. ¿Y cómo termina el relato? Noé levantó un altar para Dios. Cuando salgamos de nuestro diluvio, nuestra vida tiene que terminar de ser un altar para Dios. Cuando salgamos de nuestro diluvio, lo repito, nuestra vida tiene que terminar siendo un altar para Dios. No mires las aguas de tu diluvio. No mires más la circunstancia. No mires lo que pasó o lo que estás pasando. Abrí la ventana, mira para arriba, míralo al Señor. Abrite en oración, en adoración, en alabanza. Soltá lo que está mal en tu vida. Soltá la unción que Dios te da. Bendecí a los demás. Levantá un altar de adoración a Dios. Salí y pisá tierra seca, tierra firme, porque llegó el día de tu victoria. Señor, yo bendigo en esta hora a mis amados hermanos allí en sus casas. Los bendigo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés trayendo paz, descanso, esperanza. Tu Espíritu Santo esté
visitando cada hogar, tocando cada corazón, secando las lágrimas, Señor, que se están derramando en este momento. El consuelo del Espíritu viene sobre tu vida. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú lo haces y nos sacas a terreno firme. En el nombre de Jesús. Amén.